Bueno, buenos días para todos, para todas, porque son todas del sexo femenino la que tenemos en la mañana de hoy. Este, Le damos la bienvenida a Paola Montero y Virginia Gandolia, que prepararon esta clase de hoy sobre trasplante renal. Saben que para nosotros como institución es muy importante justamente esta charla. Este, y es importante poder tener presente algunos de los aspectos relevantes en el cuidado de enfermería que le brindamos a nuestros pacientes, ya sea en el ingreso, en todo el proceso de, de internación de un paciente nefrológico y sobre todo en una instancia de trasplante renal. Así que bueno, Paola, te doy la palabra. Lo que vamos a hacer, sí, es que cuando surjan las preguntas, este, las hacemos al final de la presentación, respondemos las mismas. Lo otro que le vamos a pedir es que esto, que se renombren, digamos, con el nombre de los participantes, así hacemos el certificado correspondiente, y que mientras tanto mantengamos silenciados los micrófonos porque si no se genera distorsión allí en el audio. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Te dejo adelante, Paola. Bueno, buenos días. Como me presentaron, mi nombre es Paula Mantero y bueno, vamos a dar una charla sobre cuidados generales de los pacientes trasplantados renales. Ahora en la mañana la voy a dar yo y en la tarde la va a dar la colega Virginia Gandoglia. Bueno, vamos a empezar. Ay, no me deja correr. Ahí va. Sí. Bueno, para empezar, ¿qué es un trasplante? Bueno, es una cirugía para colocar un riñón funcionante en un paciente con una enfermedad renal avanzada en estadio 5, o sea que ya no le funcionan los riñones a la persona y bueno, y necesita o una terapia de sustitución renal, que puede ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante, que es el de mejor elección. Dependiendo de la fuente del órgano receptor, el trasplante del riñón es típicamente clasificado como de donante fallecido, o como se conoce también donante cadavérico, o como trasplante de donante vivo. Los trasplantes renales de donante vivo se caracterizan más a fondo como trasplantes emparentados genéticamente, cuando pueden ser de padres, hermanos, o trasplante no emparentado vivo, que puede ser de la pareja, este, que se hace todo el tema de la compatibilidad y si son compatibles se pueden trasplantar. Dependiendo si hay o no una relación biológica entre el donante y el receptor se nombran así. Bueno, el flujograma es cuando nos avisan que hay un trasplante, cómo funciona. El nefrólogo recibe que vamos a tener un trasplante, él mismo se lo comunica a la licenciada supervisora y a la licenciada del ingreso del usuario para trasplante renal. El usuario ingresa por admisión, se da aviso a los servicios de apoyo, laboratorio, hemoterapia, radioterapia, farmacia, nutrición, intendencia, blog. Después, cuando llega el paciente, se hace la valoración y el seguimiento por un checklist preoperatorio, se hace el exonasofaringio para COVID-19, los exámenes según protocolo, colocación de acceso vascular, se coordina hemodiálisis si el paciente lo requiere y las interconsultas con especialistas. El nefrólogo se encarga de la firma de los consentimientos informados y nos da la indicación de la inducción inmunosupresora. La licenciada supervisora coordina conjunto con bloc quirúrgico el retiro del riñón en el hospital italiano según el protocolo de traslado. Mientras el usuario está en bloc quirúrgico, se realiza la limpieza profunda de la unidad, se acondiciona la unidad con todo el material necesario y se ubica y luego cuando el paciente vuelve de bloc se ubica en su unidad y se realizan los controles según protocolo, se realiza el protocolo de exámenes, se coordinan las interconsultas, se coordina hemodiálisis si requiere y bueno, y cuando todo está en orden, el plan de alta. Para el pretrasplante, cuando el paciente llega, se realizan las rutinas. Lo primero que se hace es el exudado para COVID-19, se hacen exámenes de sangre, se toma radiografía de tórax, se hace electrocardiograma, se hace exudado nasal y faringio, se coloca acceso venoso. La piel... Paola, es Paola esa, ¿no? Sí. Tenemos... Se realiza interconsulta con cardiólogo y odontólogo, se hace un chest leak que solicita el médico,
que está ubicado en la carpeta de trasplante, que la carpeta de trasplante la lleva la administrativa y se la entrega al nefrólogo. Se realizan las indicaciones, si el paciente necesita hemodiálisis, si el paciente es de diálisis peritoneal, si necesita hacerse un cambio, para cuando suben a bloc tienen que estar con el peritoneo vacío, se comienza el plan de inmunosupresor, y bueno, y el baño previo a la cirugía. Estos son las hojitas que nosotros usamos, la de los exámenes de sangre, donde va el nombre del paciente, y bueno, dice todos los exámenes que se realizan pre, que es azoemia, CREA, hemograma, crasis, iono con calcio, glicemia, grupo sanguíneo RH, seriología para citomegalovirus, HIV, BRL, hepatitis B, hepatitis C, enzimograma y funcional hepático, Chagas, además lleva orina, urocultivo, exudado nasal y exudado faríngeo. Y bueno, y del otro lado tenemos el chest leak que se va haciendo a medida que se van cumpliendo todas las funciones. Se sacan todos los exámenes, se saca la radiografía, lo ve el odontólogo, lo ve el cardiólogo, ¿tá? Y van chequeando, cosa de que cuando llegue el momento de la cirugía tengamos todo pronto y sabemos que está todo. Bueno, los cuidados de enfermería previo al trasplante, bueno, son los controles de signos vitales, en el caso de que tenga un acceso vascular, identificar si es una fístula, si es un catéter. En el caso de la diálisis peritoneal, como les decía, corroborar que el paciente tenga el peritoneo seco. La extracción de exámenes. Acá con Virginia detallamos bien la cantidad de tubos y el tipo, porque a veces se ha dado confusión. Entonces, cuando se le saca sangre, tienen que ser 3 tubos de hemograma, de los cuales 1 va para laboratorio y 2 van para economato, porque con eso se hace el PCR para citomegalovirus y becavirus. Bueno, 3 tubos secos, el cual 1 de ellos va para economato para hacerle el Steinbar, un tubo naranja para la glucosa, un tubo de citrato para la clasis y una jeringa de gasometría para más o menos ya de entrada tempranito saber más o menos qué valores tiene el paciente para ir adelantando si precisa hacerse una hemodiálisis o no. Se comienza con el plan de inmunosupresión, que lo indica el médico, y previo a ir a bloc, cuando tenemos el camillero en la puerta de la sala del paciente, le colocamos el antibiótico, cosa que vaya goteando y llegue a bloc con el antibiótico, así está haciendo efecto en el momento que se está haciendo la cirugía, porque nos ha pasado que a veces se pasa el antibiótico 1 o 2 horas antes y no se puede, ¿tá? Bueno, mientras el usuario está en bloc quirúrgico, se hace una limpieza profunda de la habitación, se limpian las ventanas, se limpian los aires acondicionados, todo lo que son los filtros, ¿tá? Y luego de que está la limpieza profunda, se hace un acondicionamiento de la unidad. Y acá nombramos las principales cosas que tiene que haber en la habitación. Tiene que haber 2 bombas, tiene que haber estetoscopio, finomenómetro, termómetro, un carro con material, ¿tá? Que el carro lo abastece economato, y bueno, y el material se pide a centro de materiales. Oxigenoterapia, nebulizador, sueros, jarras medidoras, bocal, medicación de trasplante que la otorga farmacia, ¿tá? En el carro de material, además de haber material blanco, tiene que haber material de punción, ¿tá? Tiene que haber hemoglucotest. Tenemos para realizar todos los controles. Es un paciente que no es un paciente para CTI, pero es un paciente de cuidado crítico y tenemos que tener todos los materiales necesarios para poder estar haciendo controles a horarios del paciente. Post-trasplante, ya la habitación está acondicionada, se acondiciona el usuario, se hace la valoración de enfermería, ¿tá? Que los controles son a horario. Al principio, las primeras 48 horas se hacen a horario, después se espacian cada 48, y después esas primeras 3 días tienen un enfermero dentro de la unidad y están sin acompañante, están solo con enfermería. Al paciente se le permite tener el celular para que tenga una comunicación con la familia, ¿tá? Se cumplen las indicaciones médicas, que tenemos también esos primeros 3 días, una guardia nefrológica las 24 horas por cualquier eventualidad. Dentro de la valoración de enfermería, tenemos la valoración de conciencia y de dolor, los controles de signos vitales a horario, como les había nombrado, temperatura, cifras tensionales, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria.
controles de glicemia, hemoglucotest, porque al paciente se le dan muchos corticoides, entonces hay que ver los valores de la glicemia, que no se disparen. Muchas veces el paciente requiere de insulina cuando en los primeros días tiene elevados los controles de glicemia. Control de diuresis a horario, control de sangrado, de la herida operatoria, ver si está bien, si no sangra, si se genera hematoma alrededor de la herida, si crece, el gasto del drenaje, el orificio de salida del mismo, la medición del perímetro del muslo, que es del lado que se encuentra el injerto. Generalmente es del lado derecho, pero a veces por la topografía y todo se puede dar que sea del lado izquierdo, y hay que tener presente eso, que la medición del muslo es del lado que está el trasplante. Balance hídrico, control del plan de sueroterapia y la administración de la medicación indicada. Acá hicimos un paréntesis en lo que es balance hídrico, porque a veces como que hay dudas, qué se registra, qué no se registra, ¿tá? El balance hídrico es el control y registro de los ingresos y egresos de líquido en una determinada unidad de tiempo, parcial, que es horaria, por turno, y total en 24 horas. Los ingresos son todas las reposiciones horarias, suero basal y cargas, líquidos vía oral, volúmenes. Las nutricionistas tienen una tablita que tienen puesto cuánto mide un vaso, cuánto es un bol, cuánto es una tacita, que cuando les entregan una gelatina, qué cantidad de centímetros cúbicos es la gelatina. Bueno, también dentro de los ingresos es la medicación intravenosa y las transfusiones. En los egresos es la diuresis horaria. La orina se medirá cada hora, los 3 primeros días, posoperatorio inmediato, luego como mínimo una vez por turno. Y ahí le pusimos más o menos un horario estimativo que se deberían de medir. Es importante tener en cuenta si el paciente está con suero de lavado, no olvidar restarle los centímetros cúbicos del suero de lavado, porque si no va a formular que el paciente tiene una diuresis espectacular cuando no lo es. El drenaje se mide según necesidad y tipo de drenaje. Generalmente los drenajes se miden una vez al día, después del tercer día de trasplantado, pero si está dando mucho gasto, a veces se tienen que medir por turno. Las deposiciones normalmente se calculan como 200 centímetros cúbicos. También hay que poner dentro de los egresos la extracción de sangre, el vómito, el gasto de la sonda, en el caso de si el paciente presenta, secreciones de orina. Nosotros acá pusimos las pérdidas insensibles, que nosotros nos parece importante mencionarlas, aunque acá en la institución no se anota. A los ingresos totales se le restan los egresos totales. Bueno, post-trasplante, valoración por turno, detectar complicaciones precozmente, realizar la paraclínica diariamente. Generalmente cuando están internados es diariamente, o al menos que la estadía se prolongue mucho, que puede ser más separado. Realizar balance hídrico, como habíamos nombrado, la inmunosupresión, y la educación al alta cuando el paciente esté preparado. Las complicaciones que se pueden dar pueden ser de la herida quirúrgica, de la cirugía, puede ser una falla de sutura, puede ser un sangrado. Dentro de las urológicas puede ser que el paciente tenga una obstrucción, que se tape la sonda vesical, o que haya una falla de sutura en la unión del uréter, y que que empiece a drenar por el drenaje orina. Están las infecciosas y las inmunológicas. Dentro de la inmunosupresión, los fármacos empleados para prevenir el rechazo del injerto, se deben respetar los horarios, informar la dosis al usuario, que eso se hace desde el principio, así ya lo vamos educando desde el comienzo, fomentar el autocuidado y bueno, explicarle bien la dosificación. Y principalmente, además de respetar los horarios, que él entienda que lo tiene que tomar a horario, que no es, si está indicado a las 9, bueno, un día lo tomo a las 10, otro día a las 11, no, si es a las 9, es a las 9. Que ellos aprendan eso, y bueno, y a veces que bueno, nos reclamen a nosotros y nos retrasamos. Dentro de las inmunosupresiones tenemos el tacrolimus y la ciclosporina, que se dan vía oral y se dosifican.
Generalmente, cuando el paciente está internado, se hace cada 48 horas una dosificación para ver si la dosis que se está dando es la correcta. Los corticoides, que pueden ser vía oral o intravenosos, generalmente se comienzan con intravenosos y terminamos dándole corticoides vía oral. El micofenolato, que puede ser mofetílico o sódico, que es vía oral y no se dosifica. Y otro de los inmunosupresores es el everolimus, que es vía oral, se dosifica, pero no se dosifica acá en el laboratorio, sino se manda a mateorfila. Otros inmunosupresores son el basilizumab, que se administra en 30 minutos día. La timoglobulina, que lleva premedicación, que eso se le pregunta a la guardia interna de los nefrólogos, que generalmente es calitrón, es novemina, pero hay que preguntarles a ellos siempre. La plasmaféresis, que es muy importante, que requiere exámenes de sangre recientes y se realizan en el CASMO. Es muy importante que el día de la plasmaféresis, si el paciente va a la 1, se haga una crasis a las 5 de la mañana, o si el paciente va a las 9 de la mañana, en la noche, en el turno del vespertino, se haga una crasis. Las inmunoglobulinas, que también llevan premedicación, que la indica el nefrólogo. Y bueno, y ahí tenemos una foto de la planilla de la coordinación de la plasmaféresis y las inmunoglobulinas, que tienen una en el cuarto médico de los nefrólogos y una en la enfermería donde está internado el paciente. Cuando llega el momento del alta, hay que educarlos sobre la medicación, la higiene ambiental, los cuidados que tienen que tener en la casa, que previo antes que el paciente se vaya de alta, se tiene que realizar una limpieza profunda. El tema de que no puede tener animales viviendo dentro de la casa, o por lo menos si tiene animales no pueden dormir en el cuarto, y la limpieza de los pelos, ¿no? Que es muy importante porque en los pelos de animales siempre hay bacterias. Los cuidados personales, que tiene que tener sus utensilios de aseo propios, la alimentación, que las nutricionistas les entregan un plan donde les indican qué es lo que pueden comer y qué no. Bueno, el tema de las mascotas, como se lo había dicho anteriormente, los controles médicos, los viajes, en el caso de realizar viajes por el tema de la medicación inmunosupresora. Bueno, en realidad los primeros meses no deberían viajar, pero después siempre lo tienen que coordinar con el equipo de nefrología. El tema de las inmunizaciones, que es muy importante. Lo importante en la educación es destinar y fomentar el autocuidado, o sea, hacerlo partícipe de su tratamiento, y bueno, y que él es el trasplantado y es el responsable de su tratamiento. Él es el que tiene que cuidarse, no que mi señora me ayuda o mi hija, no. El primero que tiene que aprender todo es él, y bueno, obviamente que el apoyo de la familia es muy importante, pero no realizar la educación pensando en la familia, sino pensando en el paciente y que él tiene que realizar todos sus cuidados. Bueno, la reinserción social, ya sea a su grupo social, como la parte de volver a trabajar en las personas jóvenes, que eso es paulatino, que generalmente van a estar 3 meses certificados en el caso de ser personas que vuelvan a trabajar. Dependiendo de cómo sigan, se van a poder reinsertar en su vida laboral, pero bueno, siempre van a tener que tener cuidados porque van a estar propensos a cualquier riesgo de infección, ¿no? Y bueno, y la idea es que con toda esta educación que nosotros le damos es prevenir y mitigar las complicaciones. Bueno, la licenciada trasplante se encarga de la asistencia del usuario en la etapa ambulatorio, ayuda al equipo de piso, visitamos a los usuarios internados, nos encargamos de la coordinación de estudios y procedimientos y tratamientos, ingresos por complicaciones o coordinaciones de agudo, docencia al usuario, y bueno, y formación continua, bueno, como este tipo de educaciones que se están dando ahora, o pueden ser incidentales con el equipo de piso. Y bueno, y en cuanto a investigación, elaboramos diferentes estudios con respecto a todo lo que vamos viviendo el día a día, con las complicaciones. Sacamos una estadística de los pacientes que se trasplantan, cuáles son las patologías más frecuentes, y todo ese tipo de cosas.
Bueno, no sé si les resultó interesante o no, si alguien tiene alguna pregunta. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Paola. A mí me gustaría, capaz que si podés volver un poquito al principio, como para hacer algunas consideraciones aportando lo que nos presentó ¿Acá? ahí, a lo que nos presentó Paola. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el paciente que viene a realizarse un trasplante es un paciente que de por sí tiene una falla renal, una insuficiencia renal, con lo cual también, entre otras cosas, tiene afectado su sistema inmunológico. ¿Tá? Como todo paciente, digamos, cada uno de nosotros si nos vemos enfrentados a un objeto que es extraño, vamos a generar una reacción, porque nuestro organismo detecta que es un objeto extraño y reacciona en función de eso. Cuando un paciente se va a trasplantar, es importante entender que este paciente nosotros le vamos a bajar todo su sistema inmune para que no genere rechazo al nuevo órgano, al nuevo riñón que le vamos a trasplantar. Entonces es muy importante cuando recibimos, en primer lugar, que el nefrólogo que está de la guardia va a llamar a la licenciada supervisora y a admisión. Cuando el paciente va a ingresar, si nosotros estamos en piso, tenemos que estar atentos a darle una habitación, que es una habitación común, pero sí es muy importante poder realizar una buena valoración y hacer todas las consultas a ese paciente. Para valorar si no está cursando algún proceso ya infeccioso, si no tiene alguna afectación, y muchos de estos pacientes además ya están en un proceso de hemodiálisis o en un tratamiento de diálisis peritoneal, entonces es muy importante saber cuándo fue la última vez que se dializó, además de hacer todas las rutinas que ellas acá mencionan, ¿no? Como los hisopados y todo lo que tiene que ver con la coordinación. Dame una para adelante. Lo otro que es muy importante es, es realizar una buena anamnesis de ese paciente, tratar de colocarle una vía venosa periférica que tenga bastante durabilidad, digamos, que tenga un buen acceso periférico, porque por allí vamos a pasar medicación inmunosupresora. La medicación inmunosupresora es indicada por el médico nefrólogo para cada paciente. Cada paciente que vaya a trasplantarse, en función de su patología, de su situación personal, de salud, es que va a recibir un tipo determinado de protocolo de inmunosupresión, en función del paciente y en función también del órgano que va a recibir, porque no todos los órganos son iguales, digamos. ¿Tá? Es muy importante tener presente esto, la medicación pre-trasplante que se le va a hacer, lo que es la inmunosupresión y los cuidados que vamos a tener. Sobre todo, por ejemplo, en la premedicación ante la timoglobulina, como recién lo decía Paola, tenemos que tener presente eso, qué medicación es la pre-trasplante para administrarla correctamente y valorar todos los signos y síntomas de los pacientes. ¿Tá? Acá, en relación a los tubos, es importante poder sacar toda la cantidad de muestras que ellas marcan acá, porque no todos van a los mismos laboratorios y demás. Es importante que cumplamos con todas estas medidas. Seguí un poquito más. Después, acá, en la sala que vamos a recibir al paciente, después que el paciente se va a bloc, se inicia una limpieza profunda y nosotros, previo a recibir el paciente, tenemos que corroborar que esa sala esté acorde. Hay un checklist que está en las historias, en cada enfermería hay un material referenciado allí donde está todo lo referente a paciente trasplantado, y está este checklist en el cual nosotros tenemos que marcar, y ese checklist tiene que estar en la historia del paciente, que corroboramos que la unidad está en correctas condiciones de limpieza. Una de las cosas que no figura acá en el material que tenemos que tener en la sala para recibir este paciente es el monitor. Este paciente va a ingresar a la sala y va a estar monitorizado.
¿tá? Entonces nosotros tenemos que tener el saturómetro y el monitor. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vieron que nosotros tenemos una atención de enfermería exclusiva a este paciente por 72 horas. Y el tenerlo por 72 horas implica que esas 72 horas los controles de signos vitales van a ser horario, sobre todo las primeras 24 horas. Y tenemos que estar muy atentos las primeras 24 horas, sobre todo lo que tiene que ver a los signos vitales y el control del sangrado, así como otra de las complicaciones, como mencionó Paola, que es la obstrucción de la sonda vesical, ¿tá? El dolor en estos pacientes es importante de valorar, porque bueno, eso nos puede estar determinando qué tipo de complicación puedan tener. Adelante. Lo de balance hídrico. Lo de balance hídrico es una dificultad que tenemos y que tenemos que tratar de revertir. Me pareció muy importante lo que mencionaron y las consideraciones que hizo Paola al respecto. Adelante. Acá, la paraclínica, en realidad los primeros días los exámenes son diarios, ¿tá? Semanales y quincenales, bueno, ya nosotros porque tenemos pacientes que están ingresados, que tienen más estadía, pero en general es un paciente que le va bien en un trasplante, nosotros esperamos que a los 10 días, 7 días ya esté de alta, y bueno, y se va a ir con una consulta post-trasplante en policlínica, con exámenes y control médico y de enfermería. Pero la educación al alta es importante que nosotros la hagamos desde el primer día, porque ya al paciente lo tenemos que ir educando acerca de su medicación, como decía Paola, de que él vaya incorporando ya la costumbre, porque este paciente no es que se trasplanta y deja de ser un paciente renal, el paciente que se trasplanta cambia de tratamiento. Lo que va a tener que ahora adecuarse a que va a tener que tomar sí o sí la medicación inmunosupresora, porque si no va a tener que buscar otro tipo de tratamiento para su insuficiencia renal. Entonces tiene que él aprender a medicarse y a conocer qué medicación es la que toma y manejar los horarios en que toma esta medicación. Entonces es muy importante que nosotros estemos todo el tiempo que estamos allí educándole sobre la medicación y sobre las complicaciones que él va a poder detectar después cuando esté de alta. A ver, adelante. Bueno, esto ya lo mencionó Paola, el tipo de complicaciones. Y a ver, seguir Paola. De la inmunosupresión, nada, tenemos que, acá, de la inmunosupresión hay fármacos que están referidos a la inmunosupresión. La plasmaféresis no es que sea un fármaco en sí, sino que es un tratamiento que se realiza para aquellos pacientes que tienen un tipo de rechazo particular. Entonces, estos pacientes que ante un rechazo humoral van a requerir de plasmaféresis, es importante que nosotros podamos tomar el recaudo de que se extraiga la muestra sanguínea el día antes, justamente para que no pierdan, digamos, el tratamiento, para que no se corte ese proceso de tratamiento de plasmaféresis con este tipo de pacientes. Después, seguí Paola nomás. En cada enfermería se encuentra la carpeta donde tienen todas estas hojitas que está marcando Paola, están en la enfermería, están en esa carpeta, y en general tenemos que entender que el paciente trasplantado es como un recién nacido, no tiene inmunidad, entonces el primer mes es importante que no tenga visitas, que el ambiente esté súper cuidado, limpio, y después en la medida en que ya los niveles de inmunosupresión estén controlados, alineados, digamos, él va a poder de a poquito retomar como que su vida. Entonces, con el tiempo sí van a realizar viajes. De hecho, hay pacientes que
se van al exterior, pero tienen que llevar el recaudo de la inmunosupresión. No solo si van al exterior, la inmunosupresión, estos pacientes nosotros tenemos que educarlos de que la inmunosupresión nunca les puede faltar. Entonces que estén atentos al control médico y a la cantidad de medicación que tienen para el mes. Digamos. La medicación de estos pacientes, ustedes entienden que, no sé si entienden, pero es importante decir que este es un tratamiento que es financiado por el Fondo Nacional de Recursos. El fondo le otorga la medicación inmunosupresora a los usuarios trasplantados, pero ellos tienen que concurrir a su consulta con el médico y tener el registro y solicitud correspondiente. Entonces ellos En tienen... realidad se les recalca, porque hay alguna medicación inmunosupresora que da el fondo y otra que la tienen que bancar de su mutualista. Entonces siempre se les dice que ellos tengan por lo menos, calculen para tener 10 días de más. Exacto. Por algún tema de que generalmente lo que es del Fondo Nacional de Recursos llega en tiempo y forma, y en el peor de los casos nosotros siempre tenemos alguna reserva por si ellos nos llaman y nos dicen nos falta tacrolimus, tenemos. Pero el micofenolato, por ejemplo, que es una medicación que la tienen que conseguir en su institución de origen, siempre les decimos que 10 días tengan, porque a veces las mutualistas no tienen reserva porque es una medicación cara, y es una forma de que él quedarse tranquilo que mientras la mutualista le consigue la medicación, él tiene para poder administrársela, porque es como decía Paola, no le puede faltar. Claro, ellos tienen que tener como ese recaudo, digamos, siempre de que puede haber algún faltante y bueno, que no se queden sin la medicación. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Capaz que dejamos el modo de presentación y vemos a ver si alguien tiene alguna consulta para realizar. A ver, Lucía. Sí, buenos días. Yo en realidad quería hacer como un aporte. Muy bien. Porque es de algo que es de cuidado y que me pasó. O sea, lo quiero hacer de aporte porque a mí me pasó. La importancia del registro de la medicación, desde el lugar de enfermería, lo estoy diciendo. Porque me pasó de recibir un paciente para trasplante, y claro, son los tubos, conectar al paciente, sacar la sangre, rotular, después recibirse al cardiólogo, ayudarse al cardiólogo con el electro, viene la nutricionista, o sea, y después administrar la medicación, que es tan importante, esa medicación, en el paciente que se va a trasplantar, y la importancia de la enfermería de tomarse los 5 minutos para registrar en la historia clínica, y bueno, en nuestro caso en el protocolo de diálisis, porque me pasó que no lo hice, pero administré la medicación delante de la nefróloga, y que bueno, ella dio fe que lo había hecho, porque el paciente subió a blog con la historia clínica sin registrar esa medicación tan importante, y bueno, y la nefróloga preguntó si se había administrado, y no estaba el registro. Y bueno, esta otra doctora que estábamos trabajando juntas dijo, bueno, yo doy fe que la enfermera lo administró. Pero bueno, nada, lo quiero decir como un aporte, porque ya que sabemos la importancia que significa cuando recibimos ese bebé, como vos decías, Paola, ¿no? Que va a quedar como un bebé en la vida, ese paciente tan importante para nosotros. Digo, bueno, tomarnos esos 5 minutos es como decir, bueno, esperen, la enfermera se va a sentar a registrar. Nada, o sea, lo quería decir. Pero te agradezco muchísimo por el aporte. Yo creo que es muy importante eso, tomar ese minuto y hacer el registro, porque lo que está registrado no se sabe. Después si vamos a un juicio, más allá de que yo pueda haberlo hecho y tenga la conciencia de que lo haya hecho y todo lo demás, en este caso porque bueno, da la casualidad que tenías a la médica que dio fe de eso. Pero es importante tomarnos el momento para hacer el registro. De eso como actividad educativa, de la valoración que nosotros hacemos, todo eso tiene que quedar registrado.
Y bueno, y el trabajo en conjunto que se hace con la enfermería de piso, ¿verdad? Tanto las licenciadas como las compañeras, digo que trabajamos re bien, la verdad, en ese sentido, que somos todo un conjunto. Me gusta eso de que no es, no, son los de diálisis, el paciente, no. Eso la verdad que también lo quiero destacar y resaltar porque en ese sentido somos un gran equipo. Y bueno, creo que por eso las cosas nos salen bien, ¿verdad? Siempre ponemos de nosotros lo mejor, pero me siento muy a gusto cuando justamente nos pasan estas cosas que tenemos que dializar al paciente que se va a trasplantar, después queda en piso y después a veces es necesario ir a dializarlo, ese trabajo en conjunto que a veces no se ve o a veces no se dice, y bueno, desde mi lugar lo percibo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Lucía. Un poco es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realidad, Está muy linda la jornada, está muy linda. Muchas gracias. En realidad, como yo siempre les digo, acá tenemos que entender de que todos formamos parte de la organización y todos somos importantes y todos somos un gran equipo. Más allá de que, en este caso particular, es del departamento de enfermería y todos formamos el departamento de enfermería. Entonces, nos enfocamos en que este paciente salga con éxito. Pero bueno, en realidad no estamos solos. Este es un proceso, por ejemplo, donde intervienen muchos otros departamentos como es alimentación, admisión, higiene, cuerpo médico, o sea, todos somos importantes para que el trasplante salga con éxito. ¿Tá? Por eso es tan importante que eso de tener una buena comunicación entre todos. Lo otro que no podemos perder en cuenta de estos usuarios es la parte emocional de ellos. Recuerden que ellos vienen con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y nosotros tenemos que desarrollar ese poder de contención para con él y para con la familia, porque después va a estar aislado. Entonces es importante estar atentos a ese tipo de situaciones, que a su vez pueden verse alteradas también por el tema de la inmunosupresión. A ver, Sandra Ruiz. Bueno, yo hace poco estoy en la institución, hace 3 meses, y estoy haciendo el segundo piso. Yo vengo de Casa de Galicia, del CTI de recién nacido. Entonces, para mí es un paciente como que nuevo, ¿no? Y en el segundo piso tenemos 3 pacientes que reingresaron trasplantados, y uno de ellos con una planilla. Lo que se ve es eso, que no se sabe a veces hacer el registro exacto. No tenemos tampoco una planilla en la cual nos diga que, por ejemplo, las deposiciones tienen 200 centímetros como para colocar allí en los egresos, ¿no? Digo, como esas, siempre surgen dudas. El otro día uno de las NAR comentó eso, que alguien, no sé si fue un nefrólogo o que comentó que las planillas no estaban bien hechas. Y entonces me parece que hay como un tema que no se sabe y nadie ha ido tampoco, este es el segundo tal vez, o los turnos, a explicar bien el tema del registro de esa planilla. Porque si bien teníamos ya hacía muchos días a Sánchez o a Frutos, ellos no tenían planilla de registro. Este otro paciente que ingresó, que no lo he tenido, no me recuerdo el apellido, sí tiene planilla. Y ahí como que me parece que han surgido algunas dudas. El otro día me pidieron que me quedara en la noche, me quedé, y la compañera también tenía dudas sobre esa planilla que se hacía a las 5 del balance, ¿no? De las 24 horas. Entonces como que me parece que hay es poca información, o tal vez, o por ejemplo hoy no se conectaron, digo, yo me conecté porque podía, y aparte porque estaba interesante saber, digo, ya que teníamos aislados 3 pacientes que habían reingresado, ¿no? Entonces me parece que tal vez estaría bueno, ¿viste? Que se llevara una planilla, tal vez, un vaso de agua es tanto, como para que realmente sepan, más allá que el paciente sí lo sabe, y que enfermería puede preguntar, pero queda incómodo también, supongo, preguntar, como tenemos que estar informados, ¿no? ¿Cuántos son todos los ingresos, los egresos? No, Entonces, te entiendo perfectamente. Yo creo que, a ver, más allá de que el paciente sepa, nosotros tenemos como que tener esa unificación de criterios. Sí. Así que, bueno, nada, la licenciada de trasplante también les va a dejar allí en el segundo piso. No, vamos a tratar de implementar así algo para que ustedes tengan una listita y sepan qué volumen. Pero porque es lo habitual, digo, pero ya digo, estos últimos días ya habían ingresado. Sánchez, un paciente muy conocido, y bueno, y ahora está de vuelta en segundo. Frutos también, digo, y el otro paciente sí, ya te digo, no lo conozco, pero es el que trajo la planillita, y ahí vimos que había una planilla. Sí, porque este paciente nunca se fue de alta, entonces continúa con el balance desde su trasplante.
Seguro, sí, sí, y viste que el segundo no se maneja, por lo general No, no, teníamos pediátricos o puérperas, entonces al llegar este paciente me parece que está bueno que uno pueda saber qué es lo que tiene que registrar, de qué manera se hace el balance y la importancia que tiene. Porque nosotros sabemos de la importancia del horario de la medicación, en el caso, por ejemplo, de Sánchez, porque él nos ha dicho, es importante, no lo puedo tomar 9:30, no lo puedo tomar a las 10, porque a veces por ejemplo, en otros pisos que hay mucho trabajo, por ejemplo, en el tercero, tal vez no llegas en hora con él. Digo, porque tengo compañeras que lo he visto, lo he vivido, ¿viste? Al hacer la recorrida. Entonces, bueno, si uno sabe la importancia que tiene esa medicación para el paciente, tal vez implementas otra cosa, empezar por él, ¿viste? Porque ahí no es que tiene un enfermero solo, es un enfermero y tal vez tienes varios pacientes. Entonces tenés que priorizar o entras primero o entras último, o entonces digo, esas cosas, digo, para uno no eran tan importantes el horario de que sea a las 9, ¿ah? Porque no lo tenés al paciente. Cuando el paciente te empieza a explicar, vos ahí empezás a interiorizarte de lo que es el paciente trasplantado. Que en realidad si vos no trabajás en el piso de pacientes trasplantados, hay cosas que se escapan a uno no las sabe. Yo sé lo de recién nacido, y ahora que empecé a orientar en la maternidad y en segundo con pediátrico, empezás a ver cosas. Pero lo mío era el CTI recién nacidos y tengo muy buen manejo de ese paciente. El otro paciente no, y como yo veo que otras compañías también. Entonces, tal vez está importante, las charlas estas están buenas para informarnos y saber qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Exacto. Así que bueno, era eso. Muy buena la charla. Muchas gracias, Sandra. Sí, la idea No, por favor. justamente de este tipo de actividades es eso, porque bueno, es cierto que ahora tenemos personal de reciente ingreso, pero a veces también viene bien actualizarnos. No, sin duda. Entonces, Sí, sí. nosotros siempre estamos continuamente haciendo actividades sobre diversos temas. En este caso, bueno, tocó este trasplante renal y son muy bienvenidos tus aportes. Sí, sí, es lo que se estaba viendo, ¿viste? Ahora y otras compañías han comentado también lo mismo, que bueno, que cuando estos pacientes vienen como que no sabemos mucho de ellos, ¿sabes? De sus No, patologías. y nos da miedo, porque como todo, enfrentarnos Sí, a lo desconocido nos da miedo. Es sí, como que, sí. bueno, acá en Bien, general, bueno, no porque veo que está Luz, bueno, Tania también ha hecho el segundo, Jacqueline está acostumbrada justamente a trabajar con pediatría y eso, pero bueno, es como que, bueno, si estás acostumbrado a trabajar con recién nacidos, pases a trabajar con adultos, te cuesta y necesitas como sí, otros apoyos. Y la idea, sí, sí. justamente, como decía recién Lucía, es que, bueno, que entendamos que estamos para construir y apoyarnos entre todos. Entonces, justamente por eso es que hacemos este tipo de actividades y, bueno, y estamos a la orden como para dar respuesta a alguna consulta, alguna duda que pueda surgir, ver la forma de poder dar respuesta a la misma. Seguro. Sí, sí, está bueno, sí. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Sandra. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta o algún otro aporte. A ver, Lucía. Estoy pesada. No, no. Quería hacerle una consulta a la licenciada Mantero, porque yo me quedé cuando arrancamos en el trasplante, el donante cadavérico y el donante intervivo. Sí. Me quedé solo con la idea del cónyuge, pero en intervivo me gustaría saber un poco más de quién a quién, porque por ejemplo yo no tengo cónyuge. No sé, ¿cómo es, por No, en ejemplo? realidad puede ser emparentado en tu caso, Sí, hijos o madre. ahí está. Ahí va. Y en el caso del no emparentado, acá en Uruguay es la pareja. Una ¿No, Paola? pregunta. Vos que estás mucho más interiorizada que yo en ese tema ¿no? ¿Qué? Que el tema del no emparentado es la pareja, El no solamente. emparentado en general Solo. está relacionado con su pareja. Puede ser su cónyuge, si en caso de que esté casado, o bueno, o que se determine que es un cónyuge no La casado, pareja digamos, pero que estable. tiene que tener
como esté más de 10 años, creo que es de pareja, que esté acreditado por escribano y demás. Pero sí, el tipo de trasplante que hay en nuestro país, cuando es intervivo, lo que se busca es que haya mayor compatibilidad genética, entonces en general siempre vamos con lo familiar, digamos, con los lazos familiares, y si no, bueno, buscamos, por ejemplo, en el caso del cónyuge o de su pareja, digamos. Pero bueno, tiene que haber, para que se efectivice, compatibilidad, o sea, yo puedo tener un cónyuge hace 20 años con él, estar casada y sin embargo al momento que quiera hacer el trasplante no tener compatibilidad, entonces no va a ser posible eso y voy a ingresar en una lista de trasplante para cuando surja un donante cadavérico. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Por suerte en nuestro país tenemos una legislación que está muy atenta a este tipo de situaciones, ¿no? Porque bueno, digamos, le da claridad, digamos, al proceso, y el proceso de trasplante en nuestro país es algo como muy reconocido a nivel internacional también, justamente por esto, por la forma, la transparencia en que se realiza el proceso de trasplante, ¿no? Hay una normativa, tenemos el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos que recibe las muestras de todos aquellos pacientes que están en oportunidad de trasplantarse, digamos, y que va corroborando la inmunidad que tiene este paciente. Entonces, esa muestra se va a estar corroborando con todos aquellos trasplantes que vayan surgiendo a fin de que aquel que sea más compatible pueda recibir el trasplante. Pero todos en nuestro país, todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Bueno, y si no, vamos a ir, no hay ningún comentario, nada. Les agradecemos a todos entonces. Paola, muchas gracias por la presentación. No, gracias a ustedes por haber estado. Bueno, que pasen bien. Gracias a Bueno, todos. muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien. Y bueno, a seguir construyendo. ¿Estamos? Muchas gracias y bienvenida a la compañera de Casa de Galicia. Bueno, muchas gracias. Fue muy bien recibida todos estos 3 meses que ya pasaron, así que está contenta de formar parte del equipo. Bueno, nos alegramos. No esperaba menos del evangélico igual. Sí, fuimos muy bien recibidos, por suerte. Sí. Bueno, como merecen. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, a las órdenes. Bueno, que tengan un buen día para todas. Que pasen muy lindo. Igual. Gracias. Gracias. Bueno, gracias.